En la vasta y enigmática mitología griega, los cíclopes emergen como criaturas fascinantes y aterradoras. Imagina a un gigante con un solo ojo, observando desde la penumbra de su cueva, o a un hábil forjador creando armas devastadoras para los dioses. Estos seres no son solo figuras de cuentos, son símbolos de poder, caos y la lucha entre la civilización y la barbarie. Los cíclopes se dividen en tres categorías intrigantes. En primer lugar, están los cíclopes primordiales, forjadores de relámpagos y truenos que, tras ser liberados de su prisión, se convierten en aliados de Zeus en su batalla contra los titanes. Luego, encontramos a los cíclopes homéricos, brutales y solitarios, con Polifemo a la cabeza, que captura a héroes en su reino de oscuridad. Por último, hay los cíclopes constructores, responsables de levantar las imponentes murallas de ciudades antiguas, mostrando su ingenio y destreza. ¿Qué representan realmente estos gigantes de un solo ojo? ¿Son meros monstruos o reflejos de una lucha interna de la humanidad entre lo salvaje y lo civilizado? La historia de los cíclopes es un viaje que nos llevará a explorar estas preguntas y más. Prepárate para adentrarte en este mundo mítico. Cíclopes primordiales. Los cíclopes primordiales tienen su origen en la Teogonía de Hesíodo, una obra fundamental de la mitología griega que relata la creación del mundo y la genealogía de los dioses. En esta narrativa, se describen como seres gigantescos, con un único ojo en el centro de la frente. Estos cíclopes son considerados los hijos de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Su existencia marca una etapa temprana en la historia del cosmos, donde los seres divinos y primordiales comienzan a tomar forma y a interactuar. Los cíclopes primordiales tienen nombres que resuenan con poder y habilidad: Arges, Brontes y Esteropes. Cada uno de ellos tiene un papel importante en la mitología. Arges es conocido por su fulgor y la capacidad de forjar rayos, mientras que Brontes, cuyo nombre significa trueno, y Esteropes, que se traduce como relámpago, también son maestros en el arte de la forja. Juntos, son los artesanos que crean las armas y herramientas divinas que los dioses olímpicos utilizarán en sus batallas, destacando su papel como forjadores en la mitología. La historia de los cíclopes primordiales también está ligada a la figura de Cronos y Zeus. En un momento crucial, Cronos libera a los cíclopes, quienes habían sido encarcelados por su padre, Urano. Esta liberación no solo simboliza el triunfo de la nueva generación de dioses sobre la antigua, sino que también destaca la importancia de los cíclopes en la lucha contra los titanes. Gracias a su destreza, crean armas como el rayo de Zeus, que se convertiría en su símbolo de poder. La contribución de los cíclopes primordiales en la lucha contra los titanes es fundamental. Sin su ayuda, la victoria de Zeus y sus hermanos podría haber sido mucho más difícil. En este contexto, los cíclopes no solo son vistos como simples criaturas, sino como aliados cruciales en la batalla por el dominio del universo. Su habilidad para forjar armas poderosas los convierte en piezas clave en el tablero de la mitología griega. En resumen, los cíclopes primordiales son figuras de gran relevancia en la mitología griega, no solo por su origen y habilidades, sino también por su papel en la historia de los dioses. Su legado perdura en las narrativas que han moldeado la cultura occidental, destacando la dualidad de ser tanto creadores como guerreros. Cíclopes homéricos. Los cíclopes homéricos se presentan en la Odisea de Homero, una de las obras más influyentes de la literatura clásica. En este relato, el cíclope más famoso es Polifemo, un gigante que vive aislado en una isla. Homero describe a Polifemo como un ser brutal y salvaje, cuya naturaleza violenta contrasta con la astucia de Odiseo, el protagonista de la historia. Este encuentro entre Odiseo y Polifemo es uno de los episodios más memorables de la Odisea, mostrando la lucha entre la inteligencia humana y la fuerza bruta. Polifemo es retratado con características que lo hacen temible. Su gran tamaño y su único ojo en el centro de la frente lo convierten en una figura casi mítica, simbolizando tanto el peligro como la barbarie. Vive en una cueva y se dedica a la cría de ovejas, lo que refleja un estilo de vida pastoral. Sin embargo, su vida aislada lo convierte en un ser que no conoce las normas de la civilización, lo que lo lleva a comportamientos violentos y agresivos, especialmente cuando Odiseo y sus compañeros invaden su hogar. El episodio en el que Odiseo y sus hombres son capturados por Polifemo es clave para entender la dinámica entre los personajes. Polifemo, al principio, parece invulnerable, atrapando a los hombres de Odiseo en su cueva. Sin embargo, la astucia de Odiseo prevalece. A través de un ingenioso plan, Odiseo logra embriagar a Polifemo, finalmente, cegarle un ojo. Esta victoria no solo resalta la inteligencia sobre la fuerza, sino que también establece un patrón en las historias de héroes griegos,
donde la astucia es tan valiosa como la fuerza física. La captura de Odiseo y sus compañeros por parte de Polifemo también pone de relieve la relación entre el héroe y el monstruo. Mientras que Odiseo representa la civilización y la inteligencia, Polifemo encarna la barbarie y la brutalidad. Esta dualidad es un tema recurrente en la mitología, donde los héroes a menudo deben enfrentarse a criaturas que representan los miedos y peligros de un mundo primitivo y salvaje. Finalmente, la historia de los cíclopes homéricos, especialmente a través de la figura de Polifemo, ha dejado una huella profunda en la literatura y la cultura popular. La imagen del cíclope ha sido reinterpretada y adaptada a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia en la imaginación colectiva. La narrativa de Odiseo y Polifemo continúa siendo una referencia en la exploración de la lucha entre civilización y barbarie. Cíclopes constructores. Los cíclopes también son conocidos como gigantes arquitectónicos en la mitología griega, destacándose por su habilidad en la construcción. A menudo se les atribuye la creación de las imponentes murallas de Micenas y Tirinto, dos ciudades que son símbolos de la civilización micénica. Estas estructuras no solo son una muestra de la destreza de los cíclopes, sino que también representan la grandeza de la arquitectura de la época, mostrando un nivel de ingenio y habilidad que asombraba a los antiguos griegos. La imagen de los cíclopes como constructores está arraigada en su representación como seres fuertes y capaces. Su tamaño gigantesco les otorgaba la fuerza necesaria para mover enormes bloques de piedra, lo que los hacía ideales para la construcción de monumentos duraderos. En la mitología, se les considera no solo como criaturas de fuerza bruta, sino también como habilidosos artesanos e ingenieros, capaces de llevar a cabo proyectos que los mortales no podrían realizar. La atribución de la construcción de murallas a los cíclopes también refleja un simbolismo más profundo. Estas murallas, además de proteger a las ciudades, representan la idea de la civilización frente a los peligros del mundo exterior. Al asociar a los cíclopes con estas estructuras, se sugiere que la fuerza y la habilidad pueden coexistir, y que la protección de la civilización requiere tanto poder como destreza. En varios relatos, se menciona que las murallas construidas por los cíclopes eran tan sólidas que parecía imposible que fueran edificadas por mortales. Esta idea refuerza la imagen de los cíclopes como seres excepcionales que trascienden las limitaciones humanas. Sus obras perduran a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la grandeza de la antigüedad y generando asombro entre las generaciones posteriores. La representación de los cíclopes como constructores ha influido en la forma en que se perciben en la cultura popular. Desde la literatura hasta el cine, su imagen como gigantes arquitectónicos continúa inspirando historias y adaptaciones. Este legado, que combina fuerza y habilidad, asegura que los cíclopes permanezcan en la memoria colectiva como figuras emblemáticas de la mitología griega. Características comunes. Los cíclopes son criaturas fascinantes y singulares en la mitología griega, y una de sus características más destacadas es su ojo único, situado en el centro de la frente. Este rasgo distintivo no solo los diferencia de otros seres míticos, sino que también simboliza su naturaleza poderosa y primitiva. Al tener un solo ojo, representan una visión singular y directa del mundo, lo que puede interpretarse como una forma de ver la realidad de manera más intensa y concentrada. Este aspecto visual se ha convertido en un ícono de su identidad, siendo fácilmente reconocibles en diversas representaciones artísticas. Además, el ojo único de los cíclopes está asociado con la fuerza y el poder. En muchas historias, se les retrata como seres gigantescos y robustos, capaces de realizar hazañas increíbles gracias a su imponente físico. Esta combinación de fuerza bruta y singularidad visual les otorga un estatus especial dentro de la mitología, ya que son vistos tanto como aliados como adversarios de los dioses. Su apariencia física no solo es una representación de su poder, sino que también puede interpretarse como un símbolo de las fuerzas naturales que los humanos no pueden controlar. Sin embargo, no todos los relatos sobre los cíclopes los retratan de manera positiva. En algunas tradiciones, se les describe como violentos y agresivos, lo que refuerza la idea de que son seres peligrosos que pueden amenazar a los humanos y a los mismos dioses. Esta tendencia hacia la violencia puede estar relacionada con su papel como fuerzas de la naturaleza, a menudo impredecibles y destructivas. En este sentido, los cíclopes representan tanto la creación como la destrucción, encarnando el dualismo de la naturaleza misma. El simbolismo de los cíclopes va más allá de su apariencia física. En la mitología, a menudo son vistos como representaciones de fuerzas naturales primordiales. Esto significa que, en ciertas historias, su presencia puede ser interpretada como una manifestación de fenómenos naturales incontrolables,
como tormentas o terremotos. Así, los cíclopes no son solo criaturas míticas, sino que también reflejan las luchas humanas contra las fuerzas de la naturaleza que a menudo escapan a nuestro entendimiento. Finalmente, la figura del cíclope ha tenido un impacto duradero en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Desde las antiguas cerámicas griegas hasta las películas contemporáneas, su imagen ha sido utilizada para explorar temas de fuerza, violencia y naturaleza. En resumen, los cíclopes son mucho más que simples monstruos. Son símbolos complejos que representan tanto la potencia de la naturaleza como los temores que los humanos tienen hacia ella. Representación y significado. La representación de los cíclopes en la mitología griega es rica y variada, abarcando un dualismo intrigante entre la civilización y la salvajería. Por un lado, los cíclopes son a menudo vistos como criaturas brutales, que viven aisladas en la naturaleza, lejos de la sociedad civilizada. Su estilo de vida pastoral, a menudo descrito en historias como la de Polifemo en la Odisea, refleja una conexión con la tierra y las antiguas tradiciones. Sin embargo, esta misma conexión también los aleja de los valores de la civilización, presentándolos como seres que operan fuera de las normas sociales. Por otro lado, también existen representaciones de los cíclopes como aliados de los dioses, especialmente en su papel como forjadores de armas. En este contexto, su fuerza bruta se combina con habilidades creativas, mostrando que pueden ser tanto destructivos como constructivos. Este dualismo es fundamental para entender el significado de los cíclopes en la mitología griega. Representan la lucha entre la barbarie y la civilización, entre la fuerza y el ingenio. La figura del cíclope también simboliza la tensión entre la fuerza bruta y la habilidad creativa. En muchos relatos, los cíclopes son retratados como seres que pueden construir maravillas, como las armas de los dioses, utilizando su fuerza para crear en lugar de destruir. Esta representación sugiere que la verdadera fuerza no radica únicamente en el poder físico, sino también en la capacidad de crear y dar forma a lo que nos rodea. Este tema se convierte en un hilo conductor en muchas narrativas mitológicas. El impacto de los cíclopes en la mitología griega es significativo, ya que su presencia en las historias a menudo provoca acciones y decisiones de los héroes. La interacción entre los héroes y estos seres poderosos resalta la importancia de la astucia y la inteligencia en contraposición a la pura fuerza física. Los cíclopes, al ser tanto aliados como enemigos, representan desafíos que los protagonistas deben superar, lo que añade una capa de complejidad a sus aventuras. En resumen, los cíclopes no son solo figuras aterradoras en la mitología, sino que también encarnan significados más profundos. Su dualismo entre civilización y salvajería, fuerza y habilidad, les otorgan un papel crucial en muchas historias, reflejando las tensiones inherentes en la condición humana y nuestra relación con la naturaleza. Influencia cultural. A lo largo de la historia, los cíclopes han dejado una huella notable en la cultura y el arte, influenciando diversas formas de expresión a través de los siglos. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, estos seres míticos han sido representados en pinturas, esculturas y literatura, sirviendo como símbolo de la lucha entre el humano y lo desconocido. Sus características distintivas, como el ojo único, han capturado la imaginación de artistas y escritores, convirtiéndolos en figuras icónicas que perduran en el tiempo. En la literatura, los cíclopes han sido protagonistas de numerosas obras, más allá de la Odisea. Su presencia en la narrativa a menudo se utiliza para explorar temas de valentía, astucia y el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Autores a lo largo de los siglos han reinterpretado estas criaturas, adaptándolas a nuevos contextos y valores culturales. Esta adaptabilidad de los cíclopes demuestra su relevancia continua y su capacidad para resonar con diferentes generaciones. La cultura popular contemporánea también ha hecho suyas las imágenes de los cíclopes. Desde películas de animación hasta videojuegos, estos seres han sido reinterpretados y presentados de maneras nuevas y emocionantes. En muchos casos, los cíclopes son representados como villanos poderosos, pero a menudo se les otorgan características más matizadas que reflejan la complejidad de su figura en la mitología original. Esta evolución en su representación muestra cómo los mitos pueden adaptarse y transformarse a lo largo del tiempo. Además, los cíclopes han sido utilizados en la cultura popular para explorar temas de exclusión y aceptación. Su singularidad, simbolizada por su ojo único, puede interpretarse como una metáfora de la diferencia y la alienación. Esto ha llevado a que algunos relatos contemporáneos presenten a los cíclopes como personajes trágicos que buscan la aceptación en un mundo que los rechaza. Esta interpretación más profunda de los cíclopes resuena con audiencias modernas,
haciendo que estas criaturas sean relevantes en discusiones sobre identidad y pertenencia. En conclusión, la influencia de los cíclopes en la cultura y el arte es vasta y diversa. Su presencia en la literatura y la cultura popular contemporánea demuestra cómo estos seres míticos han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas narrativas y significados. A través de los siglos, los cíclopes han servido como poderosos símbolos que reflejan tanto los temores humanos como nuestras esperanzas, asegurando su lugar en la imaginación colectiva. Comparaciones con otras mitologías. Los cíclopes no son exclusivos de la mitología griega, su figura se puede encontrar en diversas culturas alrededor del mundo. En la mitología romana, por ejemplo, los cíclopes son mencionados y tienen características que se asemejan a sus homólogos griegos. Sin embargo, a menudo se les presenta en un contexto diferente, más alineado con la cultura y las creencias de los romanos. Esta conexión entre las mitologías muestra cómo ciertas imágenes y arquetipos pueden trascender el tiempo y el espacio, adaptándose a las necesidades narrativas de diferentes sociedades. En la mitología nórdica, se pueden encontrar seres similares a los cíclopes, aunque con diferencias notables. Los Jotun, o gigantes, a menudo poseen características que los hacen parecerse a los cíclopes, como su gran tamaño y su naturaleza salvaje. Sin embargo, su papel en las historias nórdicas es más complejo y variado. Mientras que los cíclopes griegos son a menudo retratados como brutales y solitarios, los Jotun pueden ser tanto adversarios como aliados de los dioses, lo que añade un matiz a su representación. En otras culturas, como la mesopotámica, también se encuentran figuras que poseen características ciclópeas. Estos seres a menudo están asociados con el caos y la creación, reflejando una dualidad que también es evidente en la mitología griega. Sin embargo, el simbolismo detrás de estos personajes puede variar, ya que las culturas interpretan sus características de maneras diferentes. La comparación de estas figuras en distintas mitologías ofrece una rica perspectiva sobre cómo los seres míticos pueden representar valores y temores universales. A pesar de las similitudes, las diferencias entre los cíclopes de distintas culturas pueden ofrecer un vistazo a las creencias y valores de cada sociedad. Por ejemplo, en algunas tradiciones, los cíclopes son vistos como fuerzas destructivas que deben ser temidas, mientras que en otras son reconocidos por su habilidad y destreza. Esta variabilidad en la representación puede reflejar las tensiones entre civilización y barbarie, así como las luchas internas de cada cultura en su búsqueda de identidad y significado. En resumen, los cíclopes, aunque originarios de la mitología griega, encuentran ecos en diversas tradiciones alrededor del mundo. A través de estas comparaciones, podemos apreciar no solo la riqueza de la mitología en sí misma, sino también las conexiones humanas que trascienden las diferencias culturales. La figura del cíclope actúa así como un espejo que refleja las preocupaciones, esperanzas y temores de distintos pueblos a lo largo de la historia. Función narrativa. En muchas historias de héroes, los cíclopes juegan un papel crucial, actuando como obstáculos que los protagonistas deben superar. En la Odisea de Homero, Polifemo es un claro ejemplo de este tipo de antagonista. Su encuentro con Ulises no solo es un momento de tensión narrativa, sino que también ejemplifica temas más amplios de astucia y resistencia. Ulises, atrapado en la cueva del cíclope, debe usar su ingenio para escapar, lo que resalta la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta en la narrativa heroica. Los cíclopes, con su imponente figura y su naturaleza salvaje, representan el caos que los héroes deben enfrentar en su viaje. La lucha contra un cíclope como Polifemo no es solo un enfrentamiento físico, sino también una batalla simbólica entre el orden y el desorden. Esta dicotomía es fundamental en las narrativas heroicas, donde los héroes deben restaurar el equilibrio en el mundo. La victoria de Ulises sobre Polifemo no solo lo libera a él y a sus hombres, sino que también simboliza la victoria de la civilización sobre la barbarie. Además, la figura del cíclope introduce elementos de moralidad en las historias. La forma en que los héroes interactúan con estos seres monstruosos a menudo revela lecciones sobre la naturaleza humana. La crueldad de Polifemo y su trato con los hombres capturados subrayan los peligros de la violencia y la falta de empatía. Por otro lado, la astucia de Ulises destaca la importancia de la inteligencia y la estrategia en situaciones desesperadas. Estas interacciones dan forma a la construcción del héroe en la narrativa, mostrando que la valentía no siempre se manifiesta en el combate físico. Los cíclopes también contribuyen a la creación de un mundo mítico rico en simbolismo. Su presencia en las historias ayuda a establecer un ambiente donde lo extraordinario y lo aterrador coexisten. Este entorno permite a los autores explorar temas de sacrificio,
determinación y la lucha del individuo contra fuerzas desproporcionadas. La figura del cíclope, por lo tanto, no es solo un obstáculo físico, sino un catalizador para el desarrollo del carácter y la trama. En definitiva, los cíclopes en las narrativas heroicas no son meros antagonistas, son símbolos de los desafíos que los héroes deben enfrentar. A través de ellos, se exploran temas universales que resuenan con la experiencia humana, haciendo de estas historias algo más que simples relatos de aventuras, sino reflexiones profundas sobre la condición humana. Estudios e interpretaciones. La figura del cíclope ha sido objeto de numerosos estudios académicos que buscan desentrañar su significado y sus implicaciones en la cultura. Desde estudios literarios hasta enfoques psicoanalíticos, los cíclopes ofrecen un rico campo de análisis. Algunos académicos han explorado cómo la imagen del cíclope refleja ansiedades culturales sobre la otredad y lo desconocido. La singularidad del cíclope, con su ojo único, puede interpretarse como una metáfora de la percepción limitada de la humanidad frente a lo que no comprende. Las interpretaciones psicoanalíticas ofrecen otra dimensión a la figura del cíclope. Algunos teóricos sugieren que el cíclope puede simbolizar aspectos reprimidos de la psique humana, como la agresividad y el instinto primitivo. En este sentido, los encuentros con cíclopes en la literatura pueden ser vistos como un viaje hacia el autoconocimiento, donde los héroes enfrentan no solo adversarios externos, sino también sus propios miedos y deseos más oscuros. Esta lectura profundiza en la psicología de los personajes y en las motivaciones que los impulsan. Las interpretaciones sociológicas también han abordado la figura del cíclope desde la perspectiva de la cultura y la identidad. En este marco, los cíclopes pueden representar el miedo a la exclusión y la marginalidad. Al ser criaturas solitarias y a menudo hostiles, los cíclopes reflejan la ansiedad social frente a lo que es diferente o extraño. Este aspecto se vuelve especialmente relevante en un mundo cada vez más diverso, donde las respuestas a la otredad pueden variar desde la aceptación hasta el rechazo violento. Además, los estudios recientes han comenzado a explorar cómo los cíclopes son utilizados en la cultura popular contemporánea. Desde películas hasta videojuegos, la representación de los cíclopes ha evolucionado, pero su esencia como símbolo de caos y desafío permanece. Esta continuidad en la representación sugiere que, a pesar de los cambios en la sociedad, la figura del cíclope sigue resonando con las preocupaciones humanas fundamentales. En resumen, la figura del cíclope es objeto de diversas interpretaciones que abarcan desde lo literario hasta lo psicológico y sociológico. Estos estudios no solo enriquecen nuestra comprensión de los cíclopes en la mitología, sino que también iluminan aspectos más amplios de la condición humana y de nuestras interacciones con lo desconocido. Legado mitológico. El legado de los cíclopes se extiende mucho más allá de la mitología griega, encontrando su lugar en la literatura y los medios de comunicación modernos. A lo largo de los siglos, estas criaturas han sido reinterpretadas y adaptadas para reflejar los valores y las preocupaciones contemporáneas. Desde las películas de Hollywood hasta las novelas de fantasía, los cíclopes han encontrado un nuevo hogar en la imaginación popular, manteniendo viva su esencia mítica. Una de las razones por las que los cíclopes siguen siendo relevantes es su capacidad de simbolizar los miedos y desafíos humanos. En la cultura popular, a menudo se les presenta como adversarios formidables que deben ser superados, lo que refleja la lucha del individuo contra fuerzas que parecen insuperables. Esta representación resuena con la experiencia humana de enfrentar adversidades, convirtiendo a los cíclopes en figuras de identificación para muchos. Además, los cíclopes han sido utilizados en varias obras para explorar temas de identidad y autoaceptación. En algunas narrativas modernas, estos seres son retratados de manera más matizada, desafiando la idea de que son simplemente monstruos. Al humanizar a los cíclopes, los autores pueden abordar cuestiones de aceptación y comprensión, lo que añade una nueva dimensión a su legado. Esta evolución en la representación invita a la reflexión sobre cómo percibimos a aquellos que son diferentes y cómo estas percepciones pueden cambiar con el tiempo. La influencia de los cíclopes también se puede observar en el ámbito académico, donde continúan siendo objeto de estudio. Su presencia en diversas formas de arte y literatura ha inspirado a generaciones de escritores, artistas e investigadores a explorar su significado y simbolismo. Este interés académico asegura que los cíclopes permanezcan en el discurso cultural, contribuyendo a un entendimiento más profundo de su papel en la mitología y su relevancia en el mundo contemporáneo. En conclusión, el legado de los cíclopes es duradero y multifacético. Desde su origen en la mitología griega hasta su adaptación en la cultura popular, estos seres continúan fascinando y desafiando a las audiencias.
Su capacidad para representar aspectos fundamentales de la experiencia humana asegura que siempre tendrán un lugar en la literatura y la imaginación colectiva, y así, los cíclopes emergen como figuras fascinantes en la mitología griega, simbolizando la dualidad entre la civilización y la barbarie. Desde los poderosos forjadores que ayudaron a Zeus hasta los brutales seres que retuvieron a Odiseo, su legado es profundo y duradero. Pero, ¿qué nos enseñan realmente sobre la naturaleza humana? ¿Son los cíclopes una representación de nuestros propios miedos y deseos? La próxima vez que pienses en ellos, recuerda que detrás de su imagen aterradora y su ojo único se esconden lecciones sobre la creatividad, la fuerza y la lucha entre el orden y el caos. ¿Te identificas más con los cíclopes constructores, que dan vida a grandes obras, o con los cíclopes de la Odisea, que representan lo salvaje y lo indómito? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu cíclops favorito y por qué? Y si te ha gustado este viaje por la mitología griega, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte para más historias asombrosas. Acompáñanos en la próxima aventura mítica, donde exploraremos otros misterios del mundo antiguo.